Imagina por un segundo que Bogotá pudiera hablarte al oído, no con un discurso frío, sino con la voz de una ciudad que ha visto de todo. Pueblos antiguos caminando entre lagunas y cerros, conquistadores imponiendo su ley, campanas coloniales marcando el ritmo del poder, ideas de libertad naciendo en una plaza, y un día en que el fuego y el dolor partieron su historia en dos. Porque si tú vives en Bogotá, la visitas o simplemente la sueñas desde lejos, hay algo que casi todos sentimos. Esta ciudad puede ser hermosa, pero también puede cansar. El tráfico que te roba horas de vida, la prisa que no perdona, la inseguridad que te obliga a mirar a ambos lados, la desigualdad que duele cuando la ves de frente. Y aún así, Bogotá te enseña una verdad poderosa. Incluso en medio del caos, la gente sigue avanzando, trabajando, luchando, levantándose cada mañana como si el futuro todavía valiera la pena. Por eso, hoy te voy a contar la historia completa de Bogotá. Pero de verdad, desde el altiplano ancestral y el mundo muisca, pasando por la fundación colonial, la independencia, las guerras internas, la modernización, el Bogotazo, el crecimiento explosivo y la Bogotá contemporánea que conoces o que estás a punto de descubrir. Lo vamos a vivir como una historia con escenas que puedas imaginar, con detalles reales, con giros que explican por qué esta ciudad es como es. Y aquí está la promesa que te hago: cuando entiendas el pasado, algo cambia en tu presente. Lo que antes parecía solo problema empieza a tener contexto, y lo que parecía caos empieza a tener sentido. Esa es la solución de este video. Comprender Bogotá para mirarla con otros ojos, para entender sus heridas sin quedarte atrapado en ellas, y para reconocer la fuerza que la ha mantenido en pie durante siglos. Así que quédate conmigo. Respira hondo, mira esos cerros como si fueran guardianes del tiempo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una ciudad. Es la historia de millones de vidas en un mismo lugar. Y empieza ahora. Antes de empezar con la historia completa de Bogotá, te pido algo rápido. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque aquí contamos historias reales, profundas y con detalles que no se olvidan. Y para que este mensaje llegue a más personas, quiero que dejes un comentario específico aquí abajo. Escribe exactamente esto: Bogotá nunca se rinde. Sí, comenta: Bogotá nunca se rinde. Cuando tú comentas eso, el video se mueve más, el algoritmo lo recomienda y así podemos alcanzar a más personas que necesitan escuchar esta palabra, esta historia y esta verdad. Ahora sí, respira hondo, mira hacia los cerros, porque el video va a comenzar. 1. Antes de llamarse Bogotá, el altiplano que lo empezó todo, miles de años atrás. Antes de que existieran avenidas, buses, edificios y el ruido constante de una capital, este lugar era otra cosa. Un gran altiplano frío, amplio, abierto, como una mesa enorme puesta entre montañas. Si tú pudieras viajar miles de años atrás y pararte en lo que hoy es la sabana de Bogotá, sentirías el aire más delgado en los pulmones, verías neblina entrando y saliendo como si la tierra respirara y notarías algo clave: el agua mandaba. En épocas muy antiguas, gran parte de esta sabana tuvo lagunas, humedales y zonas inundables que cambiaban con las estaciones. No era un pantano sin vida. Era un ecosistema lleno de alimento, aves, peces, plantas comestibles y rutas naturales para moverse. Los cerros orientales, que hoy vemos como telón de fondo de la ciudad, ya estaban ahí como guardianes silenciosos. Y esos cerros, con sus cuevas y abrigos, terminaron siendo refugio para los primeros humanos que llegaron a esta región. Las evidencias arqueológicas en lugares como El Abra y Tequendama muestran que hace miles de años grupos humanos ya caminaban por aquí. Eran comunidades pequeñas que aprendieron a sobrevivir con inteligencia,
Se adaptaron al frío, dominaron el fuego, fabricaron herramientas de piedra, cazaron y recolectaron, y siguieron los ritmos de la naturaleza. No vivían a lo loco, vivían observando. ¿Dónde se escondía el viento? ¿Cuándo bajaba la neblina? ¿En qué época aparecían ciertos animales? ¿Qué plantas servían para curar o alimentar? Con el paso del tiempo, esa vida nómada o seminómada fue cambiando. Algunas comunidades comenzaron a quedarse más tiempo en los mismos lugares, porque este altiplano tenía algo especial. Su suelo podía ser generoso si lo trabajabas con paciencia. Poco a poco aparece la agricultura, aparecen formas más estables de vivienda y la gente deja de pensar solo en sobrevivir hoy para empezar a planear cómo vivir mañana. Y cuando una comunidad empieza a planear el mañana, ocurre un salto enorme. Nacen costumbres, nacen tradiciones, nacen formas de autoridad, nacen rituales, nace cultura. Y aquí está el punto que conecta todo con lo que viene. Este altiplano no fue un escenario vacío esperando a los españoles. Fue un territorio con historia larga, donde el agua, los cerros y la tierra moldearon a la gente durante generaciones. Todo eso preparó el terreno para que siglos después surgiera una de las civilizaciones más organizadas de la región, los muiscas, que convertirían esta sabana en un verdadero corazón político y espiritual del altiplano. Y ahí es cuando la historia empieza a tomar el nombre que nos suena familiar. 2. Los muiscas, una civilización organizada entre sal, oro y lagunas. Ahora sí, con ese altiplano ya habitado y con comunidades cada vez más estables, llega el momento en que el territorio deja de ser solo naturaleza y se convierte en un mundo humano organizado. Y ahí aparecen los muiscas, una de las grandes civilizaciones indígenas de los Andes del norte, asentada justamente en esta sabana fría que con el tiempo terminaría dando origen a Bogotá. Cuando hablamos de los muiscas, no estamos hablando de tribus aisladas, como a veces se imagina en películas. Hablamos de una sociedad que tenía agricultura, comercio, autoridades políticas, normas, especialización del trabajo y un universo espiritual muy definido. Ellos entendieron algo que era oro puro, aunque no brillara: la sal. En zonas cercanas como Zipaquirá, Nemocón y Tausa, la sal era extraída y trabajada con cuidado. Y la sal no era un simple condimento, era moneda, poder y ruta de intercambio. Con sal podías negociar alimentos, textiles, cerámicas, herramientas y también alianzas. La economía muisca era dinámica. Cultivaban maíz, papa, quinoa, frijol, calabaza, ají y aprovechaban los pisos térmicos cercanos para conseguir productos de climas distintos. En un mundo sin carreteras modernas, esto era impresionante. Organizaban intercambios con regiones cálidas para obtener algodón, frutas, coca y otros bienes. Y ese comercio no era improvisado. Seguía rutas, tiempos y acuerdos. Es decir, había un sistema. Pero lo que más llama la atención cuando uno se mete en su historia es el contraste entre dos materiales que para ellos significaban cosas diferentes: la sal y el oro. La sal era utilidad y control económico. El oro era símbolo, prestigio, ritual. Los muiscas trabajaban el oro con una habilidad notable, creando tunjos, pequeñas figuras, adornos y piezas ceremoniales. Y aquí entra una parte que conecta con la imaginación del mundo entero: las historias rituales vinculadas a lagunas sagradas, que más tarde alimentarían el mito de El Dorado. No porque existiera una ciudad de oro como en las leyendas exageradas europeas, sino porque el oro tenía un papel ceremonial real, y algunas ceremonias impactaron tanto a los conquistadores que se convirtieron en una obsesión. Ahora, en lo político, los muiscas estaban organizados en una estructura de jefaturas. Había líderes principales con gran autoridad,
Y de ahí viene algo clave para entender por qué este territorio sería tan codiciado después. Era un centro de poder regional. En la sabana existían autoridades como el Zipa, asociado a la zona de Bacatá y su entorno, y el Saque en la región de Hunza, hoy Tunja. No era un solo reino unificado como un imperio, pero sí una confederación o sistema de dominios con alianzas, rivalidades y tributos. Y cuando hay tributos, hay administración, y cuando hay administración, hay política. En su vida cotidiana, los muiscas eran gente de trabajo constante. Tejían mantas, fabricaban cerámica, construían viviendas adaptadas al clima y mantenían una relación profunda con el entorno. Los cerros, las lagunas, el sol, la luna, no eran paisaje, eran parte de su explicación del mundo. La religión y la organización social caminaban juntas. Había sacerdotes, ceremonias, ofrendas y una idea clara de que el equilibrio con la naturaleza y con lo sagrado sostenía la vida. Y aquí viene el detalle que conecta perfectamente con el siguiente tópico. Cuando un territorio tiene riqueza, organización y centros de autoridad, se vuelve atractivo para cualquiera que llegue desde afuera buscando dominar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Porque mientras los muiscas vivían su mundo, con su sal como motor y sus lagunas como santuarios, en el horizonte de la historia ya se acercaba una fuerza que iba a cambiarlo todo. La llegada de los españoles, con sus ambiciones, sus armas y su deseo desesperado por controlar este corazón del altiplano. 3. Bacatá y el territorio del Zipa, el corazón político del altiplano. Para entender por qué este lugar terminaría convirtiéndose en capital siglos después, primero hay que mirar lo que ya era en tiempos muiscas, un centro de poder. Y ese centro tenía un nombre que suena distinto, pero que está en la raíz de todo: Bacatá. No era Bogotá todavía, pero ya era un punto clave del altiplano, un lugar que concentraba autoridad, tributos, decisiones y, sobre todo, influencia. Piensa en Bacatá como en el corazón de un territorio más amplio. Aquí no hablamos de una ciudad con calles como hoy, sino de una región organizada con poblados, campos de cultivo, caminos y puntos ceremoniales. El poder no se expresaba con edificios altos, sino con algo más fuerte en ese tiempo: la capacidad de mandar, de cobrar tributo y de movilizar gente. Y quien representaba ese poder era el Zipa, el gobernante principal de esta zona de la sabana. El Zipa no era solo un cacique en el sentido simple de la palabra. Era un líder con autoridad sobre varias comunidades, con jefes locales subordinados y con un sistema que funcionaba porque todos sabían quién mandaba, quién obedecía y qué se debía entregar. ¿Y qué se entregaba? Productos agrícolas, mantas tejidas, sal, cerámicas y otros bienes. Ese tributo alimentaba el centro de poder, sostenía ceremonias, reforzaba alianzas y mostraba jerarquía. En pocas palabras, Bacatá era un lugar donde la política se volvía real, y como en toda estructura de poder, también había tensiones. Los muiscas no eran un bloque único y perfecto. Existían rivalidades, conflictos por territorios y competencias de liderazgo. Por ejemplo, en el altiplano también tenía enorme fuerza el Saque, con centro en Hunza, hoy Tunja. Esa relación entre Zipa y Saque podía ser de alianzas o de confrontación, dependiendo del momento. Esto es importante porque muestra que, cuando los españoles llegaron, no entraron a un pueblo sin organización. Entraron a un mundo con equilibrios internos, y esos equilibrios podían romperse. Ahora imagina la vida alrededor de Bacatá: campos cultivados, rutas de intercambio, mercados donde se negociaba y una sociedad donde cada quien tenía un rol. Había agricultores, tejedores, orfebres, mensajeros, líderes religiosos. La gente se movía por caminos que conectaban poblados, y esos caminos eran como venas que llevaban productos y noticias.
y al mismo tiempo existía lo sagrado: lagunas, cerros y lugares de ofrenda. La autoridad del Zipa no era solo política, también estaba rodeada de símbolos religiosos que legitimaban su poder. Por eso Bacatá no era un sitio cualquiera. Era un territorio con riqueza porque controlaba recursos como la sal y la producción agrícola, con organización porque tenía autoridades y tributos, y con significado porque su mundo espiritual le daba cohesión a la sociedad. Esa combinación es como un imán histórico, atrae a cualquiera que quiera dominar, controlar y enriquecerse. Y aquí viene la transición directa al siguiente capítulo, cuando los españoles empezaron a escuchar historias sobre oro, sobre rituales, sobre un territorio donde la sal se movía como moneda y donde existían jefes poderosos. No lo vieron como una cultura interesante, lo vieron como una oportunidad, y entonces, inevitablemente, el destino de Bacatá cambió. Porque la llegada española no fue una visita, fue un choque que desarmó el mundo muisca desde adentro y desde afuera, y abrió la puerta al nacimiento de una nueva ciudad con otro nombre: Santa Fe, en el mismo altiplano que ya había sido centro de poder desde hacía siglos. 4. La llegada española: choque, ambición y el fin de un equilibrio. Lo que viene ahora es el tipo de giro que cuando lo imaginas te das cuenta de que la historia puede cambiar en cuestión de años, y aún así dejar cicatrices por siglos. Porque después de miles de años de vida en el altiplano y de un mundo muisca ya organizado, con Bacatá como centro de poder, aparece en el horizonte algo totalmente nuevo: los españoles. Primero, no llegaron como una ola que todo el mundo vio venir. Llegaron como rumores, historias que se cuentan en mercados y caminos. Vienen hombres extraños, traen animales enormes, caballos, llevan metal en el cuerpo, sus armas truenan, buscan oro. Y cuando esos rumores se vuelven realidad, el impacto es brutal. No era solo un encuentro entre dos grupos humanos, era el choque de dos formas de entender el mundo. Los españoles venían marcados por la lógica de la conquista: tomar territorios, someter autoridades locales, imponer una nueva religión y, muy especialmente, encontrar riqueza. Y cuando escucharon relatos sobre oro, sobre piezas trabajadas con gran habilidad, sobre ceremonias en lagunas sagradas, se obsesionaron. Aquí nace el combustible de muchas expediciones: la idea de que en estas tierras había tesoros inmensos. Y aunque el mito de El Dorado se exageró con el tiempo, sí existía algo real que lo alimentaba: la presencia del oro como símbolo ritual y prestigio en la cultura muisca. Pero lo que a veces no se entiende es que la conquista no fue solo llegaron y ganaron, fue un proceso. Y ese proceso tuvo 3 elementos devastadores. Primero, la violencia y la imposición. Los españoles tenían armas, estrategias y una forma de guerra distinta. La intimidación era parte del método: capturar líderes, exigir tributos, tomar rutas, usar el miedo como herramienta política. Segundo, las alianzas y divisiones internas. Como el mundo muisca no era un bloque único, los españoles se movieron aprovechando rivalidades locales, tensiones entre jefaturas y conflictos previos. En muchas conquistas de América ocurrió lo mismo. El invasor se fortalece cuando logra que los de adentro se dividan. Y eso rompe el equilibrio que había mantenido a Bacatá y al altiplano bajo un sistema propio durante generaciones. Tercero, las epidemias y el colapso demográfico. Este punto es clave y está en los libros de historia, aunque a veces se menciona rápido. La llegada europea trajo enfermedades para las que las poblaciones indígenas no tenían defensas. Eso debilitó comunidades enteras, desordenó la vida cotidiana y afectó la capacidad de resistencia. En términos simples, no solo era una guerra, también era una catástrofe biológica. Imagina el impacto humano:
comunidades que pierden a sus mayores, sus líderes, sus guías espirituales, familias desarmadas, rutas interrumpidas, campos abandonados, el miedo circulando más rápido que las noticias, el mundo muisca que se sostenía en tributos, autoridad y rituales, empieza a perder sus columnas. Y cuando una sociedad pierde sus columnas, no se cae de golpe. Se va deshaciendo por dentro, como una cuerda que se rompe hilo por hilo. En ese contexto, el territorio del Zipa, el antiguo corazón político de Bogotá, se vuelve objetivo principal. No solo por su valor simbólico y estratégico, sino porque controlar ese centro significaba controlar gran parte de la sabana. Y entonces ocurre lo inevitable. El poder cambia de manos. La autoridad muisca es reemplazada por la autoridad colonial. Las prácticas religiosas son perseguidas o transformadas. Los lugares sagrados pierden su función original. Y el orden social empieza a girar alrededor de nuevos actores, encomenderos, autoridades reales, clérigos, soldados. Y aquí viene la transición exacta hacia el siguiente tópico. Una vez que el altiplano está bajo control español, se necesita algo más que conquistar. Se necesita administrar. Se necesita fundar un centro urbano que sirva como base de gobierno, de impuestos, de justicia y de expansión. Y así, sobre el mismo altiplano donde Bogotá había sido corazón muisca, los españoles levantan un nuevo nombre, una nueva plaza, una nueva idea de ciudad, Santa Fe. Ahí comienza el siguiente capítulo, el nacimiento formal de la ciudad colonial que, con el tiempo, terminaría convirtiéndose en Bogotá. 5. La fundación de Santa Fe a la idea de capital. Siglo XVI. Después del choque y del desorden que trajo la conquista, los españoles entendieron algo muy rápido. No bastaba con ganar batallas o someter líderes. Para dominar de verdad, necesitaban un centro fijo, un lugar desde donde mandar, cobrar, organizar, evangelizar y expandirse. Y ahí, en pleno altiplano, sobre el territorio que antes había sido parte del mundo muisca, nace la ciudad que marcaría el futuro, Santa Fe. Imagina la escena. El frío de la sabana, la neblina bajando por la mañana y un grupo de hombres que en vez de pensar en adaptarse al lugar como lo habían hecho los pueblos originarios, piensa en reproducir un modelo europeo. El corazón de esa idea es la plaza. En el mundo colonial español, la ciudad se organiza alrededor de una plaza mayor, porque la plaza no era solo un espacio vacío, era el símbolo del control. Desde ahí salían las decisiones, la justicia, los anuncios, las ceremonias religiosas y los actos del poder. El proceso fundacional de Santa Fe se asocia a los hechos de 1538, en el marco de la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada. Lo importante aquí no es solo la fecha, sino lo que significa. Se establece un punto de autoridad permanente. Santa Fe empieza como asentamiento, pero de inmediato se proyecta como cabeza administrativa. ¿Por qué allí? Por varias razones muy prácticas. Ubicación estratégica. El altiplano conectaba rutas hacia otras regiones y permitía controlar el interior. Clima y altura. Para los españoles, la altura ofrecía condiciones consideradas más saludables que los climas cálidos de tierras bajas, además de facilitar el control militar. Recursos y población. Había comunidades, tierras productivas y redes previas de caminos y organización, lo cual hacía posible sostener una ciudad colonial. Centro de poder previo. Los españoles sabían que ese territorio ya había sido un núcleo político importante. Levantar una capital allí era aprovechar esa centralidad histórica. Ahora, ¿cómo era esa Santa Fe inicial? No era una ciudad elegante de inmediato. Era una mezcla de improvisación y ambición. Se levantaban construcciones con los materiales disponibles, madera, barro, techos simples y con el tiempo, tejas y piedra. Se delimitaban solares, se repartían tierras, se establecían normas.
La gente se asentaba con una idea fija: convertir el espacio en un territorio ordenado bajo las reglas del imperio. Y junto a la ciudad civil venía la ciudad religiosa. La iglesia tenía un papel central, no solo en lo espiritual, sino en lo educativo y cultural. Se construyen templos, se organizan doctrinas, se crean instituciones que moldean la vida cotidiana. Para el mundo colonial, la fe era parte del gobierno. Y por eso, Santa Fe crece con campanas, procesiones, conventos y una moral pública que buscaba reordenar todo lo que existía antes. Pero aquí hay un punto fundamental que a veces se dice rápido y es muy poderoso para entender la historia. La fundación de Santa Fe no borró lo anterior de un día para otro. Se superpuso sobre un territorio vivo, con memorias, con caminos indígenas, con lugares sagrados, con comunidades que continuaron existiendo, muchas veces sometidas, mezcladas o desplazadas. La ciudad colonial se construye, en gran parte, sobre la reorganización forzada del mundo indígena, con sistemas como la encomienda y con una nueva estructura de poder. Y así, paso a paso, Santa Fe empieza a volverse algo más que un asentamiento. Se convierte en el centro político del nuevo reino de Granada, el lugar donde se concentran funcionarios, decisiones y tribunales. Es como si la ciudad se pusiera una corona administrativa. A partir de ahí, lo que pasa en Santa Fe empieza a afectar a regiones enteras. Y entonces, sin que la gente de ese siglo lo supiera del todo, se estaba formando una idea que iba a crecer con los años. La idea de capital, un lugar donde se decide el destino del territorio. Y aquí conectamos directo con el siguiente tópico. Una vez fundada y establecida, Santa Fe entra en su fase más larga y formativa, la vida colonial cotidiana. Ahí es donde la ciudad aprende a funcionar como ciudad, con iglesias, plazas, jerarquías sociales, mercados, oficios, educación, y también con tensiones, desigualdad y resistencia silenciosa. En otras palabras, ahí empieza la Bogotá que se está cocinando por dentro, lentamente, durante siglos. 6. La ciudad colonial. Iglesias, plazas, jerarquías y vida cotidiana. Con Santa Fe ya fundada y asentada, empieza la parte más larga y a la vez más decisiva para entender el carácter de Bogotá, la vida colonial. Porque una cosa es levantar una ciudad en un mapa, y otra muy distinta es hacer que esa ciudad funcione todos los días, durante décadas y luego siglos, con gente trabajando, comerciando, obedeciendo, resistiendo, soñando y sobreviviendo. Imagina Santa Fe en los siglos XVI y XVII como una ciudad que crece alrededor de un núcleo muy claro, la Plaza Mayor. La plaza era el escenario principal de todo. Ahí se compraba y se vendía. Ahí se anunciaban decisiones de gobierno. Ahí se celebraban fiestas religiosas. Ahí se castigaba públicamente cuando el poder quería dar ejemplo. En el centro estaba la autoridad y alrededor, como un reloj, giraba la vida. A un lado, los edificios del gobierno y la justicia. Al otro, la iglesia, que en el mundo colonial tenía un poder enorme. Las iglesias no eran solo templos, eran símbolos de dominio, centros de educación y control cultural. Conventos, parroquias, órdenes religiosas. La ciudad se llenaba de campanas, procesiones y rituales que marcaban el calendario. Era como si el tiempo se midiera más por fiestas religiosas y misas que por semanas o meses. Y aquí viene algo que define la ciudad colonial: las jerarquías sociales. Santa Fe se organiza como una pirámide. En lo alto están los españoles peninsulares, los nacidos en España, con acceso a cargos y privilegios. Luego aparecen los criollos, hijos de españoles nacidos en América, que con el tiempo van acumulando riqueza y educación, pero sienten frustración porque no siempre pueden llegar a los puestos más altos.
Más abajo, mestizos, indígenas y afrodescendientes, cada grupo con condiciones distintas, pero en general con menos poder y más carga de trabajo. No es una historia de buenos y malos simples. Es un sistema completo que repartía oportunidades de manera desigual. Y eso marcó la ciudad por generaciones. En esa vida cotidiana, la ciudad era un mundo de oficios. Había artesanos, panaderos, carpinteros, herreros, costureras, vendedores ambulantes, aguateros, cargadores. Los mercados eran ruidosos, llenos de voces y regateos. El olor a comida se mezclaba con el humo de fogones y con el barro de calles que durante mucho tiempo no eran como las de hoy. Eran caminos de tierra, con charcos cuando llovía y polvo cuando el sol pegaba. La vivienda también mostraba la diferencia social. Las casas más grandes, con patios y balcones, estaban cerca del centro. En los bordes, viviendas más simples. Y como la ciudad estaba en un altiplano frío, la gente buscaba abrigo, mantas, fogones, puertas cerradas temprano. La noche llegaba con silencio y vigilancia, porque la vida urbana colonial también tenía miedo. Miedo a robos, a rebeliones, a castigos del poder, a rumores que podían arruinar reputaciones. Y mientras todo eso ocurría, algo crucial se estaba formando sin que muchos lo notaran: la cultura urbana. Santa Fe se vuelve un lugar donde se concentran escuelas, bibliotecas de conventos, discusiones entre personas educadas, y poco a poco aparece un ambiente intelectual. Se imprimen textos, se copian manuscritos, se enseñan ideas que vienen de Europa, pero también nace un pensamiento local, con preguntas incómodas. ¿Por qué mandan unos y otros obedecen? ¿Por qué los nacidos aquí no tienen el mismo poder que los nacidos allá? ¿Por qué la riqueza del territorio no se queda en el territorio? Sin embargo, al mismo tiempo, la ciudad colonial no era solo mente, también era control. El gobierno colonial vigilaba, cobraba tributos e impuestos y castigaba. La iglesia marcaba lo correcto y lo prohibido, y los sectores populares aprendían algo que se hereda de generación en generación: cómo sobrevivir dentro de un sistema duro, cómo trabajar, cómo adaptarse, cómo hacer comunidad. Lo más importante es esto: durante toda esta fase, Santa Fe no es una ciudad aislada. Es un centro administrativo cada vez más fuerte, y eso hace que más gente llegue. Funcionarios, comerciantes, religiosos, viajeros. Cada llegada trae noticias, productos, ideas, tensiones. Y así, sin prisa pero sin pausa, la ciudad se va convirtiendo en un nervio central del territorio. Y esa transformación nos lleva directo al siguiente tópico. Con el paso de los siglos, Santa Fe ya no solo es una ciudad colonial funcionando. Se vuelve el centro político más importante de toda la región, especialmente cuando se reorganiza el poder imperial. Ahí aparece un cambio decisivo: la época del virreinato, cuando Bogotá, todavía como Santa Fe, se consolida definitivamente como cabeza administrativa y donde las ideas nuevas empiezan a fermentar como una chispa que todavía no explota, pero ya está preparando la independencia. 7. Del virreinato a la élite criolla. Bogotá como centro del poder, siglo XVIII. Y así llegamos a un punto en el que Santa Fe ya no es solo una ciudad colonial más. Para el siglo XVIII, Santa Fe se convierte en un centro político y administrativo cada vez más pesado, como si toda la región empezara a girar alrededor de sus decisiones. La ciudad ya tiene experiencia mandando, ya tiene instituciones, ya tiene una élite local. Y entonces el Imperio Español hace algo que termina de sellar su importancia: la coloca en el corazón de un nuevo orden. Cuando se consolida el virreinato de la Nueva Granada, con Santa Fe como capital virreinal, la ciudad se llena de símbolos de autoridad:
más funcionarios, más tribunales, más reglas, más papeles, más impuestos, más control. Piensa en esto como una máquina administrativa. Todo lo que pasa en provincias, comercio, justicia, impuestos, reclutamientos, termina de una forma u otra conectado con la capital. Y esa máquina necesita gente que la opere. Burócratas, escribanos, abogados, militares, clérigos, comerciantes. La ciudad crece porque el poder atrae poder. Pero aquí viene lo interesante. Cuanto más se fortalece el aparato colonial, más se fortalece también una clase social que empieza a sentirse importante, pero incompleta. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, ya tienen tierras, negocios, educación y prestigio. Muchos son ricos, influyentes, respetados. Sin embargo, hay una herida que se repite. Los cargos más altos del gobierno y los mayores privilegios tienden a quedar en manos de los peninsulares, los nacidos en España. Y ese techo invisible va acumulando frustración. Bogotá, todavía conocida como Santa Fe, pero cada vez más identificada como el centro del territorio, se vuelve una ciudad donde se respira una tensión rara. Por fuera, procesiones, ceremonias, normas, obediencia. Por dentro, conversaciones privadas, ideas nuevas, resentimientos y una pregunta peligrosa que empieza a aparecer en la mente de muchos. ¿Por qué no podemos gobernarnos nosotros? Además, el siglo XVIII trae un cambio de ritmo en todo el mundo. Ideas de la Ilustración, discusiones sobre derechos, razón, libertad y nuevas formas de pensar el poder. Aunque el control colonial es fuerte, las ideas viajan. Viajan por libros, por cartas, por conversaciones en colegios y conventos, por gente que ha estudiado, por comerciantes que traen noticias. Y en una capital administrativa como Santa Fe, esas ideas no llegan tarde, llegan y se quedan. Y mientras las ideas se mueven, también se mueve el bolsillo. Las reformas borbónicas y el deseo de la corona de aumentar ingresos significan más impuestos y más presión económica. A veces la historia se cuenta como si todo fuera grandes discursos, pero no. Muchas tensiones nacen de cosas concretas, del día a día. Cuando se suben impuestos, cuando se aprieta el comercio, cuando se controla más, la gente lo siente en el mercado, en el taller, en la tienda, en el campo. En ese ambiente, Bogotá empieza a ser dos ciudades al mismo tiempo. La ciudad oficial, la de los decretos, los uniformes, los tribunales, las campanas y el orden. La ciudad que piensa y murmura, donde una élite criolla educada empieza a imaginar un futuro distinto y donde la gente común empieza a cansarse de cargar siempre el peso. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente cinematográfica, porque cuando una ciudad concentra poder, educación, imprentas, escuelas y debates, también se convierte en un lugar donde una chispa puede incendiarlo todo. Santa Fe ya tiene el escenario perfecto para que el conflicto político deje de ser rumor y se convierta en acción. Por eso, este tópico nos empuja directamente al siguiente. Con el virreinato consolidado y con una élite criolla cada vez más consciente de su fuerza, Bogotá se acerca al momento en que las palabras ya no serán suficientes. Y entonces llega el capítulo que lo cambia todo. La crisis del imperio, los choques internos y el inicio del proceso independentista, donde la ciudad va a pasar de ser capital colonial a convertirse en el gran tablero de la independencia. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te está atrapando, y eso significa que Bogotá también tiene algo que ver contigo. Entonces te pido un favor rápido, de corazón. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal ahora mismo. No te cuesta nada, pero a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias completas, reales y contadas con detalle, como esta. Y dime aquí abajo en los comentarios, Bogotá nunca se rinde.
Sí, escribe Bogotá nunca se rinde, porque ese comentario impulsa el video y hace que llegue a más personas que necesitan escuchar esta historia. 8. El 20 de julio y el inicio del incendio. Independencia y conflicto. Y así, con Bogotá, Santa Fe, convertida en el centro del poder colonial y con una élite criolla cada vez más consciente de su fuerza, llega el momento en que la tensión deja de ser susurro y se vuelve acción. Pero ojo, la independencia no empieza como una película donde todos se ponen de acuerdo y marchan felices. Empieza como empiezan casi todos los grandes cambios, con crisis, con miedo, con oportunidades y con un ambiente tan cargado que cualquier chispa podía incendiar el salón. A inicios del siglo XIX, el Imperio Español entra en problemas serios. En Europa, España es golpeada por la invasión napoleónica y por el caos político. ¿Y qué pasa cuando el centro del imperio se debilita? Las colonias empiezan a preguntarse, si allá no pueden sostener el orden, ¿quién manda aquí? Esa pregunta es dinamita, porque en una ciudad como Bogotá, llena de funcionarios, intelectuales y comerciantes, la respuesta no tarda en aparecer. Podemos mandar nosotros. Entonces llega el 20 de julio de 1810, una fecha que Colombia recuerda como el grito de independencia. Pero para entenderla bien, imagina la ciudad ese día. Calles empedradas, gente moviéndose entre la plaza, los comercios, los edificios de autoridad. Hay rumores, hay grupos conversando en voz baja, hay tensión en el aire y ocurre el episodio que la tradición popular convierte en símbolo, el conflicto alrededor de un florero, el florero de Llorente. Más allá del objeto, lo importante es lo que representa. Una provocación y una excusa para reunir gente y empujar una decisión política. La ciudad estalla en discusión pública. Se forman juntas, se exigen cambios, se toma control del gobierno local. Y en ese instante, Santa Fe deja de ser solamente un centro colonial. Se convierte en un escenario revolucionario. La gente siente algo que no había sentido así antes, que el poder por un momento parece movible, como si no estuviera atornillado para siempre. Pero aquí viene lo que casi nadie cuenta con detalle cuando se habla de independencia. La independencia no fue un solo grito, fue una cadena de conflictos. Porque una vez que se rompe el orden colonial, aparece la pregunta más difícil. ¿Y ahora qué tipo de país vamos a ser? Y ahí comienzan las divisiones internas. En los años siguientes, el territorio entra en lo que se conoce como la Patria Boba, 1810-1816. Un período marcado por disputas entre proyectos políticos. Centralistas contra federalistas, ciudades contra ciudades, líderes contra líderes. Bogotá, por ser el centro, vive esas tensiones con fuerza. La capital es el lugar donde se firman decisiones y también donde se sienten las consecuencias cuando esas decisiones dividen a todos. Imagínate el ambiente, reuniones, discursos, papeles, decretos, pero también desconfianza, rivalidades y un enemigo externo que observa, España, que no había dicho su última palabra. Mientras los criollos discuten cómo organizarse, el imperio se prepara para recuperar el control. Y eso convierte al 20 de julio en lo que realmente fue, el inicio del incendio, no el final del problema. Fue la chispa que encendió una etapa larga donde Bogotá pasó por esperanza y también por caos. La ciudad empezó a vivir como capital de un proyecto nuevo, todavía frágil, todavía dividido, todavía incompleto. Y esa fragilidad nos empuja directo al siguiente tópico. Cuando las divisiones internas debilitan el proceso, llega el golpe más duro. España regresa con fuerza para imponer orden a sangre y fuego. Es el capítulo oscuro que cambia el ánimo de la ciudad. La reconquista, la represión, los juicios, las ejecuciones y la certeza de que la libertad no iba a llegar con un solo día histórico, sino con años de sacrificio. 9.
reconquista y dolor, represión, miedo y resistencia. Y aquí es donde el tono de la historia cambia, como cuando el cielo se oscurece de repente y te das cuenta de que viene una tormenta larga. Porque después del 20 de julio y de esos primeros años de independencia llenos de entusiasmo, pero también de divisiones internas, llega el golpe que muchos temían, la reconquista española. Es decir, el regreso del poder imperial decidido a retomar el control, no con diálogo, sino con castigo. Para que lo visualices, imagina Bogotá en esos años como una ciudad que había probado la idea de libertad, pero que todavía no tenía la fuerza suficiente para defenderla unida. Había discusiones entre líderes, rivalidades entre regiones, proyectos políticos que chocaban, y España entendió algo simple: un territorio dividido es un territorio vulnerable. Entonces, cuando las tropas realistas regresan, lo hacen con una misión clara: restaurar la autoridad del rey y borrar el experimento revolucionario. El nombre que suele aparecer aquí es el del general Pablo Morillo, enviado para recuperar el control. Y lo que sucede en Bogotá es el tipo de cosa que deja marca en la memoria colectiva: juicios, persecuciones, condenas, ejecuciones. La ciudad entra en una etapa donde el miedo se vuelve parte de la rutina. La gente aprende a hablar más bajo, a mirar por encima del hombro, a desconfiar incluso de los conocidos. Porque en tiempos de represión, las palabras pueden costar la vida. Los realistas aplican medidas duras. Se persigue a quienes participaron en juntas y gobiernos patriotas, se confiscan bienes, se castiga a sospechosos de simpatizar con la independencia. Y no se trata solo de castigar a jefes. También se busca dar un mensaje a toda la población. Esto es lo que pasa cuando desafían al imperio. Por eso los castigos se vuelven ejemplarizantes. La represión no solo quiere eliminar rivales, quiere sembrar obediencia. Bogotá, como capital y centro administrativo, se convierte en el escenario principal de esa política. Y ahí ocurre una transformación emocional muy fuerte. La independencia deja de ser un discurso bonito y se convierte en una experiencia dolorosa. La gente entiende que la libertad no es un papel firmado, sino un riesgo real. Pero aquí viene lo que hace que este capítulo no sea solo oscuridad. La resistencia no desaparece, cambia de forma. Si antes era pública y política, ahora se vuelve más silenciosa, más estratégica. Hay redes de información, hay apoyo clandestino, hay mensajes que viajan como susurros, hay gente que ayuda, que esconde, que protege, que mantiene viva la idea de que esto no termina aquí. En muchas revoluciones, el enemigo cree que apagó el fuego, pero en realidad solo lo empujó hacia adentro, donde arde más lento, pero no se apaga. Además, la represión, aunque busca destruir, produce algo inesperado: unifica el sentimiento de rechazo. Las divisiones internas de la etapa anterior no desaparecen del todo, pero el dolor compartido empieza a crear un nosotros más fuerte. Porque cuando una ciudad ve caer a sus líderes y sufre persecución, mucha gente deja de pensar solo en política y empieza a pensar en dignidad. Y en paralelo, fuera de Bogotá, el conflicto sigue moviéndose. Las campañas militares de los patriotas continúan y la idea de independencia se reorganiza con más disciplina, aprendiendo de errores pasados. La lucha se vuelve más grande que una ciudad, más grande que un día, más grande que un grupo. Se convierte en un proyecto que busca recuperar el control del territorio completo. Por eso, cuando termina esta etapa de reconquista, Bogotá no vuelve a ser la misma. La ciudad queda marcada por el recuerdo de la represión, pero también queda con una certeza nueva. Si alguna vez se quiere libertad real, habrá que construir un orden más firme y más duradero. Y esa es la puerta perfecta al siguiente tópico. Después de la reconquista, la independencia se consolida y el país entra en la etapa de la República. Bogotá, que ya era centro colonial,
Ahora se convierte en capital de una nación nueva y con eso viene un desafío gigantesco: gobernar, organizar, discutir el modelo de Estado y vivir décadas donde la política se define a veces con leyes y otras veces con guerra. 10. República y capital. Bogotá como escenario de la nueva nación, siglo XIX. Después de la Reconquista y de ese periodo en que el miedo parecía dominar las calles, llega el cambio decisivo. El proyecto independentista se reorganiza, se fortalece y finalmente logra imponerse. Y cuando el poder español se retira, Bogotá, ya sin vuelta atrás, pasa a cumplir un papel que marcará todo el siglo XIX. Ser el gran escenario donde se intenta construir una nación desde cero. Aquí es importante imaginar lo que significa nacer como república. No es como encender una luz y ya está. Es más bien como levantarte después de una tormenta. Hay ruinas, hay heridas, hay gente desconfiada, hay instituciones por inventar y al mismo tiempo una urgencia enorme por poner orden. Bogotá, por ser el centro político, recibe todo ese peso sobre los hombros. Se convierte en el lugar donde se escriben leyes, donde se crean ministerios, donde se deciden impuestos, donde se forman ejércitos y donde, inevitablemente, se discute el alma del país. Y el siglo XIX colombiano, con Bogotá como capital, está lleno de esa pregunta constante: ¿cómo se gobierna este territorio tan diverso? Porque el país no era una ciudad, era un conjunto de regiones con identidades fuertes, economías distintas y caminos difíciles. Así que, desde el inicio, la política se vuelve un choque de visiones. En Bogotá se sientan las bases de la República: congresos, constituciones, reorganización de la justicia, creación de símbolos nacionales. La ciudad, que antes era Santa Fe colonial, ahora se va consolidando como Bogotá y con el tiempo adopta el nombre completo de Bogotá, capital de la República. Pero la capital no es solo un título, es una responsabilidad enorme. Ser capital significa que cualquier conflicto nacional termina pasando por tu puerta. Y ahí aparecen las grandes tensiones del siglo XIX. Centralismo versus federalismo. Unos querían un poder fuerte desde Bogotá para mantener unidad. Otros querían que las regiones mandaran más, con autonomía real. Conservadores versus liberales. Debates sobre el papel de la iglesia, la educación, la economía, el tipo de Estado, los derechos y libertades. Tradición versus modernización. Cómo cambiar sin romperlo todo, cómo avanzar sin perder identidad. Estos debates no eran solo discursos elegantes, se sentían en la calle, se notaban en las reformas, en los impuestos, en el comercio, en la vida diaria. Bogotá era una ciudad donde de pronto la política podía cambiarlo todo. Un gobierno llegaba, otro caía, una constitución se reemplazaba por otra y la gente común trataba de adaptarse mientras seguía trabajando para vivir. Y al mismo tiempo, la capital empieza a transformarse, no de manera rápida como en el siglo XX, pero sí paso a paso. Crece la burocracia, aumentan los espacios de poder, se fortalecen colegios, periódicos, imprentas y debates públicos. Bogotá se vuelve una ciudad donde la palabra pesa. Los periódicos empiezan a influir, las ideas circulan y la opinión pública se vuelve un campo de batalla. Pero aquí viene un detalle que hace la historia más real. La república naciente no trae estabilidad automática. Al contrario, en muchos momentos el país parece una construcción en equilibrio frágil y Bogotá vive con esa sensación de que todo puede inclinarse de nuevo hacia el conflicto. Porque las diferencias políticas no se resuelven rápido y muchas veces terminan en enfrentamientos. Así, Bogotá se convierte en el lugar donde se toman decisiones que afectan la vida en todo el territorio, y por eso también se vuelve el lugar donde las tensiones se concentran.
La capital es como una olla a presión. Mientras más se calienta la política nacional, más presión se siente en sus calles, y esto nos lleva de manera natural al siguiente tópico. Si el siglo XIX fue la construcción de la República, también fue el siglo de las guerras civiles y los conflictos internos. Y como Bogotá era el centro, no podía escapar. Cada crisis del país golpeaba la capital. El siguiente capítulo nos mete de lleno en ese periodo duro, donde la ciudad aprende algo doloroso. Ser capital significa, muchas veces, ser el primer lugar en sentir el temblor. 11. Conflictos internos, guerras civiles y una ciudad que aprende a resistir. Y exactamente como una olla a presión, el siglo XIX colombiano termina mostrando su lado más duro. La República no solo se construye con leyes, también se rompe con guerras. Bogotá, por ser el centro político, no puede mirar esos conflictos desde lejos. Los vive, los sufre y con cada golpe aprende algo que marcará su identidad para siempre: resistir. Para entender esta etapa, imagina la ciudad como el lugar donde se decide el rumbo del país, pero también como el lugar donde los desacuerdos llegan a su punto máximo. Porque cuando dos visiones del país chocan, centralismo contra federalismo, conservadores contra liberales, no chocan en teoría, chocan en gobiernos, en reformas, en imposiciones. Y cuando una parte siente que perdió todo, muchas veces no busca negociar, busca pelear. En la vida cotidiana de Bogotá, esto se traduce en tensión constante, cambios de gobierno, rumores de levantamientos, circulación de panfletos, periódicos que atacan al bando contrario y una sensación de incertidumbre que se mete en la rutina. Los bogotanos de esa época aprendieron a leer señales. Cuando la ciudad se llenaba de militares, cuando el comercio se frenaba, cuando ciertas calles se volvían más vigiladas, era porque venía tormenta política. Y esas tormentas no fueron pocas. El siglo XIX estuvo atravesado por varias guerras civiles. Y aunque cada una tiene sus causas específicas, el patrón se repite: la disputa por el modelo de Estado y por quién controla el poder. Bogotá era clave porque allí estaba el gobierno, los ministerios, los archivos, el dinero, las decisiones. Por eso, en muchos momentos, el control de Bogotá equivalía a decir: nosotros mandamos. La más recordada de esas guerras es la Guerra de los 1000 días, 1899-1902, que dejó una huella tremenda en el país. Aunque los combates principales ocurrieron en distintas regiones, sus efectos golpearon a Bogotá. Crisis económica, escasez, incertidumbre política, dolor social. Y es que una guerra civil no se siente solo donde se disparan armas. Se siente en el precio del pan, en el miedo de las familias, en el cierre de negocios, en el silencio de la noche. En medio de todo eso, Bogotá aprende a funcionar incluso cuando el país se desordena. Y ahí aparece algo que muchas capitales desarrollan cuando pasan por décadas turbulentas: una especie de resiliencia urbana. La ciudad sigue con sus mercados, sus oficios, su burocracia, su educación, su vida religiosa. Parece que el país se parte, pero la ciudad busca mantener un mínimo de orden, porque si la capital se cae todo. Y aún así, esos conflictos van moldeando la sociedad. Se fortalecen identidades políticas, se endurecen rivalidades, se heredan resentimientos. Familias enteras se alinean con un bando, y eso marca generaciones. Es como si la política dejara de ser solo ideas y se convirtiera en memoria familiar. Y aquí viene el punto de conexión con lo que sigue. Después de tantas guerras y tanta inestabilidad, el país entra con fuerza en una necesidad urgente de modernizarse. No por moda, sino por supervivencia. Porque un Estado que vive en guerra no puede mejorar caminos, educación, transporte, salud. Entonces,
Cuando el siglo XIX se acerca a su final y el XX asoma, Bogotá empieza a transformarse lentamente. Aparecen nuevos proyectos urbanos, nuevos servicios, nuevas tecnologías y una idea clara de progreso que intenta dejar atrás el caos. Es decir, el siguiente capítulo nace de este cansancio, la modernización. Tranvías, expansión de la ciudad, servicios públicos, crecimiento poblacional. Bogotá va a empezar a cambiar de piel. Y esa transformación, aunque trae avances, también abrirá nuevas tensiones sociales. Porque cuando una ciudad crece, no todos crecen al mismo ritmo. Y ahí se prepara el escenario para el siglo XX, donde Bogotá dejará de ser una capital mediana y empezará a convertirse en una metrópoli. 12. Modernización lenta, tranvía, expansión urbana y nuevas clases sociales, inicios del siglo XX. Y así, con el país cansado de guerras civiles y con Bogotá acostumbrada a resistir, llega un cambio de ritmo. No es un cambio explosivo, no es de un día para otro, pero se siente como cuando una ciudad despierta y empieza a moverse distinto. La modernización. A comienzos del siglo XX, Bogotá empieza a dejar atrás la imagen de capital colonial y republicana tranquila para convertirse poco a poco en una ciudad que quiere parecerse a una capital moderna, con más servicios, más transporte, más comercio, más gente y, por supuesto, más desigualdad visible. Primero, cambia la forma en que la ciudad se conecta consigo misma. Durante mucho tiempo, moverse por Bogotá significaba caminar, usar animales de carga o depender de rutas limitadas. Pero con la llegada y expansión de servicios urbanos aparece un símbolo de modernidad que marca época: el tranvía. El tranvía no era solo un vehículo, era una declaración. Bogotá está creciendo y necesita moverse como ciudad grande. Las líneas conectaban zonas, hacían más rápido el transporte y empezaron a dibujar una nueva geografía mental. Barrios que antes parecían lejos, ahora quedaban a un viaje de distancia. Al mismo tiempo, aparecen mejoras urbanas que hoy pueden parecer normales, pero en ese momento eran revolucionarias. Alumbrado, vías mejoradas, sistemas de abastecimiento y una administración urbana que intenta organizar el crecimiento. Bogotá no solo crece hacia afuera, también se reorganiza por dentro, se empieza a planear más, aunque con limitaciones, y la ciudad se vuelve un laboratorio de lo que significa ser capital en tiempos modernos. Y mientras la infraestructura se ajusta, ocurre algo todavía más grande. La ciudad atrae gente. Bogotá se convierte en un imán económico y político. Llegan más funcionarios, más comerciantes, más estudiantes, más trabajadores. Entra una nueva energía urbana. Aparecen tiendas, cafés, imprentas con más influencia, periódicos que moldean la opinión pública y una vida cultural que empieza a verse con más fuerza. Teatro, debates, educación más extendida. Pero la modernización no es solo progreso, también trae un espejo incómodo, porque cuando una ciudad crece, las diferencias se notan más. Empiezan a consolidarse nuevas clases sociales urbanas, una élite con más acceso a educación, cargos y negocios, una clase media emergente, empleados públicos, maestros, técnicos, comerciantes, un sector popular urbano cada vez más grande, obreros, trabajadores informales, empleados domésticos, artesanos. Y Bogotá empieza a vivir esa tensión típica de las ciudades que se modernizan. Por un lado, el discurso de progreso. Por el otro, la realidad de que no todos viven ese progreso igual. El crecimiento urbano también transforma el mapa. Surgen nuevos barrios, la ciudad se expande más allá del centro histórico y la vida deja de girar únicamente alrededor de la plaza colonial. El centro sigue siendo poder y comercio, pero la ciudad se multiplica.
Nuevas zonas residenciales, espacios industriales, calles que se abren, barrios que nacen con identidades propias. Y, sin embargo, debajo de esa modernización late una fragilidad social. Porque Bogotá está creciendo, sí, pero el país todavía arrastra heridas profundas. Hay tensiones políticas, desigualdad económica, frustraciones acumuladas. Es como si la ciudad se estuviera llenando de gasolina sin darse cuenta, y solo hiciera falta una chispa fuerte para encenderlo todo. Y esa chispa inevitablemente nos lleva al siguiente tópico: el Bogotazo. El 9 de abril de 1948 no cae del cielo. Llega como resultado de un país tenso y de una ciudad que ya estaba cargada de contrastes sociales y políticos. La modernización abrió oportunidades, pero también amplificó la ira y la esperanza de millones. Y cuando esas emociones chocan con un hecho político brutal, Bogotá explota y su historia entra en un antes y un después. 13. El Bogotazo. 9 de abril de 1948. El día que partió la historia en dos. Y aquí llegamos a uno de esos momentos que, aunque pasen décadas, la ciudad no olvida. Porque todo lo que venía acumulándose, la desigualdad, la tensión política, las esperanzas de cambio, el cansancio social, se condensa en un solo día. Y ese día tiene fecha y nombre propio. 9 de abril de 1948. El Bogotazo. Para entenderlo de verdad, imagina Bogotá en los años 40, una capital que ya creció, que ya tiene tranvías, barrios nuevos, una vida urbana más intensa. Pero también una ciudad con grietas. Las diferencias entre ricos y pobres son evidentes. La política está polarizada. Y en el centro de esa energía aparece una figura que despierta pasión: Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán no era un político más. Para mucha gente era el hombre que hablaba como ellos, que denunciaba injusticias, que prometía dignidad para los olvidados. Para otros era una amenaza, y cuando una sociedad pone tantas emociones en una figura, esa figura se vuelve un punto de equilibrio o un punto de quiebre. Entonces ocurre lo impensable: Gaitán es asesinado en el centro de Bogotá. Y en cuestión de minutos, la ciudad cambia de temperatura. Lo que era rumor se vuelve grito. Lo que era indignación se vuelve furia. La gente corre, se agolpa, pregunta, acusa. Es como si Bogotá se hubiera quedado sin freno. Lo que pasa después no es una protesta común. Es una explosión social. Se desata el caos. Saqueos, incendios, enfrentamientos, destrucción de edificios, comercios y símbolos del poder. El tranvía, símbolo de modernidad, también se ve afectado. Las calles se convierten en un campo de batalla improvisado. La ciudad, que en la mañana era rutina, en la tarde es fuego. Y aquí hay algo clave. El Bogotazo no fue solo violencia porque sí. Fue el resultado de una acumulación de dolor y frustración. Mucha gente sintió que no solo habían matado a un líder, habían matado una esperanza. Y cuando una esperanza muere de forma brutal, la reacción puede ser irracional, desbordada, terrible. Por eso el Bogotazo tiene ese carácter, mezcla de rabia, duelo, desesperación y sensación de traición. Bogotá queda herida físicamente, edificios destruidos, calles dañadas, un centro urbano golpeado. Pero la herida más profunda es invisible: la desconfianza. Porque después del 9 de abril, el país entra en una etapa aún más dura, conocida como la violencia, donde el conflicto político y social se intensifica y se expande a muchas regiones. Y Bogotá, como capital, se convierte en el lugar donde se sienten las decisiones, las consecuencias, las migraciones y los miedos. El Bogotazo parte la historia en dos por una razón simple. Desde ese día, Colombia ya no vuelve a mirar la política de la misma manera. Y Bogotá tampoco vuelve a ser la misma ciudad. La capital entiende que su modernización no la hacía invulnerable.
Al contrario, la modernización sin justicia social podía convertirse en un escenario perfecto para el estallido. Y esa es la conexión directa con el siguiente tópico. Lo que viene después del Bogotazo no es una calma. Es un país sacudido, con violencia extendida y con miles de personas desplazándose. Bogotá empieza a recibir oleadas de gente que llega buscando seguridad y oportunidades, y la ciudad crece como nunca. En otras palabras, el 9 de abril abre la puerta a una transformación gigantesca, donde Bogotá deja de ser solo capital y se convierte en una metrópoli desbordada, llena de contrastes, de barrios nuevos y de una identidad urbana marcada por la supervivencia. 14. Crecimiento explosivo, migración, barrios populares y la ciudad desbordada, segunda mitad del siglo XX. Después del Bogotazo, Bogotá ya no solo estaba herida, estaba cambiando de forma. Y lo que viene en la segunda mitad del siglo XX es como ver una ciudad estirar la piel al límite. Porque mientras el país se sumerge en décadas de violencia política y social, miles y miles de personas toman una decisión difícil: salir de sus tierras. Y cuando una nación se mueve así, la capital se convierte en destino inevitable. Imagina familias enteras dejando el campo con lo opuesto. Algunos se van por miedo, otros porque perdieron tierras, otros porque ya no había futuro en su región. Llegan a Bogotá buscando algo simple y enorme a la vez: seguridad y oportunidad. La ciudad se vuelve un refugio, pero también un desafío, porque recibir a tantos no es fácil. Bogotá crece más rápido de lo que puede planearse. Y entonces ocurre lo que suele pasar en las grandes migraciones urbanas. La ciudad se expande hacia afuera como una ola. Surgen barrios nuevos en las periferias, muchos de ellos naciendo de manera informal, con construcciones levantadas con esfuerzo propio, paso a paso. Primero una pared, luego un techo, luego una calle mejorada, luego una escuela, luego un pequeño comercio. Es un crecimiento de abajo hacia arriba, construido por gente trabajadora que, aunque llegó con pocas cosas, llegó con una fuerza enorme: la necesidad de empezar de nuevo. Esto crea una Bogotá de contrastes cada vez más visibles. Por un lado, zonas centrales y barrios consolidados con servicios, empleo formal y estabilidad. Por el otro, cinturones de barrios populares en expansión, donde faltan servicios, donde el transporte es difícil, donde la gente pasa horas moviéndose para trabajar. La ciudad se vuelve un mapa de desigualdades, pero también un mapa de perseverancia. Y no es solo vivienda, cambia toda la vida urbana. Crece la economía informal, aparecen vendedores ambulantes, talleres, pequeños mercados, rutas de bus por todas partes. La ciudad se llena de movimiento, más carros, más ruido, más prisa. Bogotá se convierte en un organismo enorme que nunca descansa. En esa expansión también se mezcla la cultura. Cada ola migratoria trae costumbres, comidas, acentos, formas de hablar, música, tradiciones. Bogotá empieza a sentirse como un país dentro del país. Una ciudad donde se encuentran muchas Colombias en un solo lugar. Y eso, aunque trae tensiones, también crea una identidad nueva, urbana y diversa. Pero a la par del crecimiento llegan los grandes retos de las metrópolis: seguridad, pobreza, desigualdad, movilidad, servicios públicos, empleo. La ciudad se desborda. Las autoridades intentan responder con planificación, obras, políticas públicas, pero el crecimiento va a una velocidad impresionante. Y además, el contexto nacional sigue siendo duro. El conflicto armado, la violencia, el surgimiento y expansión de grupos ilegales, el narcotráfico y sus efectos. Todo eso golpea al país, y la capital no es inmune. Bogotá vive momentos de miedo, crisis y tensión, pero también vive etapas de transformación. Empiezan a surgir esfuerzos por modernizar la administración urbana,
mejorar vías, organizar servicios y pensar la ciudad de manera más estructurada. La idea de Bogotá moderna vuelve a aparecer, ya no como un lujo, sino como una necesidad urgente. Si no se moderniza, colapsa. Y aquí viene la conexión directa con el siguiente tópico. Después de décadas de crecimiento explosivo y retos gigantescos, Bogotá entra en la etapa contemporánea con una pregunta encima: ¿cómo se gobierna una ciudad tan grande, tan desigual y tan viva? Eso abre la puerta a reformas urbanas, nuevas políticas, proyectos de transporte, cultura ciudadana y a la construcción de una identidad moderna que intenta equilibrar todo lo que la ciudad se volvió. Es decir, en el siguiente capítulo vamos a ver a Bogotá como la conocemos hoy, una capital que sigue luchando con sus problemas, pero que también se reinventa, se fortalece y construye futuro con una energía que pocas ciudades en el continente tienen. 15. Bogotá contemporánea, reformas, cultura, desafíos y la identidad de una capital que nunca se rinde. Y así llegamos al presente, pero no como si fuera un final feliz de película. Llegamos al presente como llega cualquier ciudad grande que sobrevivió a siglos de choques, con cicatrices y con una fuerza rara, difícil de explicar, que la mantiene en pie. Porque Bogotá contemporánea no es solo un lugar donde vive gente, es un escenario donde se cruzan la política, la cultura, la economía, la memoria y el futuro todos los días. Después de ese crecimiento explosivo del siglo XX, la ciudad entra en una fase donde ya no se puede improvisar tanto. Bogotá necesita reformas para no colapsar. Y por eso aparecen transformaciones urbanas que buscan ordenar el caos. Planes de desarrollo, ampliación de servicios públicos, recuperación de espacios, proyectos de movilidad, nuevas ideas de administración. La ciudad empieza a hablar de calidad de vida como un objetivo real, aunque no siempre se logre por completo. No es magia, es lucha diaria. Uno de los grandes símbolos de esta etapa es la batalla contra el tiempo y la distancia. En Bogotá, moverse siempre fue un desafío, y con millones de habitantes, la movilidad se vuelve casi un tema emocional. Por eso surgen proyectos de transporte masivo, reorganización de rutas, construcción de infraestructuras y debates intensos sobre cómo debe ser la ciudad. Lo importante aquí es entender algo. Bogotá se volvió tan grande que cada decisión urbana afecta la vida de millones. Un cambio de vía, una obra, una ruta, puede mejorar o empeorar el día entero de una persona. Pero Bogotá no es solo problemas, también es una explosión cultural. La ciudad se transforma en un centro de arte, música, literatura, universidades, teatros, bibliotecas, festivales y movimientos sociales. Si antes la ciudad era la capital del poder, ahora también es la capital de la expresión. Aquí conviven ritmos, estilos, ideas, barrios con identidad fuerte y una creatividad que nace, muchas veces, de la misma tensión social. Y en ese punto, Bogotá revela algo que la diferencia. Es una ciudad donde la gente habla, discute, protesta, propone. Es una capital que no se queda quieta. Las calles han sido escenario de reclamos, celebraciones, marchas y encuentros. Eso puede ser incómodo, sí, pero también muestra vitalidad democrática. Bogotá es un lugar donde la sociedad se siente viva porque se expresa. Ahora, sería falso pintar una imagen perfecta. Bogotá enfrenta desafíos gigantes que siguen ahí, como sombras que se mueven con la ciudad. Desigualdad, no todos viven la misma Bogotá. Seguridad, con altibajos, es una preocupación constante. Movilidad, el tiempo perdido en trancones es parte de la vida urbana. Expansión y vivienda, la ciudad sigue creciendo y eso exige planificación real. Crisis ambientales, contaminación, presión sobre el agua, cuidado de humedales y cerros. Y sin embargo,
Aquí viene lo que hace que la historia cierre con fuerza. Bogotá tiene una identidad que se formó a golpes de historia. Una identidad hecha de frío en el aire y fuego en el carácter. Porque esta ciudad fue altiplano ancestral, fue mundo muisca, fue capital colonial, fue escenario de independencia, fue tablero de guerras internas, fue ciudad que se modernizó, fue ciudad que ardió en 1948, fue refugio de millones que llegaron huyendo y fue metrópoli que aprendió a reinventarse. Cuando miras la historia completa, entiendes por qué Bogotá no se rinde, porque siempre estuvo en el centro de todo. Cuando el país cambiaba, Bogotá lo sentía primero. Cuando el país sufría, Bogotá lo absorbía. Y cuando el país soñaba, Bogotá también lo amplificaba. Y así termina este recorrido, pero con una sensación muy clara. Bogotá no es una historia cerrada, es una historia en movimiento. Cada generación le agrega un capítulo nuevo. Cada barrio guarda una memoria. Cada cerro mira la ciudad como la miró hace siglos. Y tú, que estás escuchando esto, también eres parte de ese hilo. Porque entender la historia de Bogotá es entender algo más profundo. Cómo un lugar puede ser golpeado una y otra vez, y aún así seguir de pie, respirando, creciendo y buscando su futuro. Y así llegamos al final de la historia completa de Bogotá. Pero si te soy sincero, Bogotá nunca termina. Bogotá sigue, respira, cambia. Y tú, de una forma u otra, también estás dentro de esa historia. Porque después de recorrer su camino, desde el altiplano ancestral y el mundo muisca, pasando por la conquista, la colonia, la independencia, las guerras, la modernización, el bogotazo y el crecimiento desbordado, queda una verdad clara. Esta ciudad no se hizo fácil, se hizo a golpes, y por eso a veces duele vivirla. Duele el tiempo perdido en el tráfico, duele la inseguridad que te obliga a estar alerta, duele la desigualdad que te hace sentir que hay dos ciudades al mismo tiempo. Duele esa sensación de correr todos los días y aún así sentir que falta algo. Pero aquí está la solución que nos deja esta historia. Cuando entiendes de dónde viene Bogotá, dejas de mirarla solo como un problema y empiezas a verla como un proceso. Y en ese momento, algo cambia por dentro. Te das cuenta de que el caos tiene raíces, que las heridas tienen historia y que incluso las sombras de hoy no nacieron ayer. Y eso no justifica lo difícil, pero sí te da una herramienta poderosa: comprender para no vivir atrapado. Porque Bogotá, con todo lo duro que puede ser, también es una ciudad que te enseña resistencia. Es la ciudad que, después del fuego, se reconstruyó. Después del miedo, se levantó. Después del desorden, volvió a intentar ordenarse. Es la ciudad de millones de personas que llegaron con el corazón roto y aún así levantaron un barrio, una familia, un negocio, un sueño. Y si tú alguna vez te sentiste cansado, frustrado o sin ganas, entonces esta historia también es para ti. Porque Bogotá es prueba viva de que se puede seguir caminando incluso cuando el camino pesa. Así que no te quedes solo con la imagen de la ciudad que te agota. Quédate también con la ciudad que te sostiene. Mira los cerros como si fueran testigos del tiempo y piensa esto: si Bogotá ha podido sobrevivir a siglos de tormentas, tú también puedes atravesar la tuya. Y esa es la promesa final de la historia completa de Bogotá. No solo contar lo que pasó, sino darte una mirada nueva para vivir el presente con más sentido, más fuerza y más claridad. Y antes de despedirnos, haz una cosa conmigo ahora mismo. Mira abajo y verifica si de verdad estás suscrito al canal. Si todavía ves el botón en rojo o dice suscribirse, este es el momento. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia completa como esta. Y si este video te aportó algo, aunque sea una nueva forma de mirar a Bogotá,
Te pido un favor final, compártelo, envíalo por WhatsApp, súbelo a tus historias, pásaselo a esa persona que vive en Bogotá, que la extraña o que necesita entenderla. Porque cuando tú compartes, esta historia llega más lejos y puede tocar a alguien que hoy está cansado, confundido o sin esperanza. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, Bogotá nunca se rinde, y tú tampoco.